A ver, ¿cómo es posible que un libro de 1936, escrito en plena Gran Depresión, siga hoy en día en las listas de los más vendidos? Es una pregunta fascinante, la verdad, y dice tanto sobre el libro como sobre la sociedad en la que vivimos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta que late en el fondo de su éxito es universal. ¿Quién no ha querido alguna vez tener una especie de guía para conectar mejor con los demás, para influir, para bien, en su entorno? Y ese hombre fue Dale Carnegie. Su libro no era solo una lista de consejos, proponía una nueva manera de ver las relaciones humanas. Así que hoy vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a desgranar sus principios clave y segundo, vamos a intentar responder a una pregunta más profunda. ¿Por qué estas ideas resuenan con tantísima fuerza en nuestra cultura actual? Venga, empecemos por los cimientos, por lo fundamental. ¿Cómo tratar a las personas? Para Carnegie, si esto no se entiende, todo lo demás se cae. Este es seguramente su consejo más famoso y es la piedra angular de toda su filosofía. Suena muy simple, sí, pero su lógica es potentísima. Ahora aquí viene lo interesante. Fijaos en cómo Carnegie demuestra este punto. No usa ejemplos de gente normal y corriente, no. Se va a los extremos, a algunos de los criminales y políticos más infames de su tiempo. Y su lógica es aplastante. Si ni siquiera Al Capone se veía a sí mismo como el malo de la película, ¿qué nos hace pensar que criticar directamente a un colega o a un familiar va a funcionar? La crítica, decía Carnegie, lo único que hace es herir el orgullo, generar resentimiento, y casi nunca provoca un cambio real y duradero. Es sencillamente inútil. Y esta cita, que Carnegie recupera, lo resume a la perfección. No criticar no es solo una estrategia, es una señal de grandeza, de entender la naturaleza humana en vez de chocar contra ella una y otra vez. Vale, entonces, si criticar no funciona, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Pues Carnegie propone algo mucho más potente, el aprecio genuino. Y ojo, no habla de la adulación barata, que se pilla a la legua, sino de reconocer sinceramente las cosas buenas de los demás. Esta era la máxima de Charles Schwab, uno de los primeros empresarios de Estados Unidos que ganó un sueldo de $1 millón, y él mismo decía que su éxito no venía de saber mucho de acero, sino de su habilidad para tratar con la gente. Entendió que el aprecio es como el combustible que el ego humano necesita para funcionar, y que motiva a las personas a dar lo mejor de sí mismas. Pasamos al segundo bloque, cómo ganarse a la gente. Aquí, Carnegie nos mete de lleno en el sutil arte de la persuasión. Parece de cajón, ¿verdad? Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces intentamos ganar una discusión empezando con un ataque frontal? Carnegie lo tenía claro. Nunca se puede obligar a nadie a estar de acuerdo contigo. Lo primero es crear un ambiente donde la otra persona quiera escucharte. Carnegie usa esta fábula clásica que lo ilustra de maravilla. El viento intenta arrancar el abrigo por la fuerza, a lo bruto, y lo único que consigue es que el hombre se atrinchere más. El sol, en cambio, con su calidez, hace que sea el propio hombre quien quiera quitarse el abrigo. La moraleja es cristalina. Una gota de miel atrae más moscas que un barril de hiel. La persuasión nace de la amabilidad, no de la hostilidad. Tercera parte. Liderar sin ofender. Aquí Carnegie se mete en uno de los temas más complejos: cómo conseguir que la gente cambie sin que se sienta atacada o resentida. Este principio es de una inteligencia emocional brutal. Lo que quiere decir es que, incluso cuando alguien se ha equivocado, es vital que pueda mantener su dignidad. Humillar a alguien es la receta perfecta para crear un enemigo, no un aliado. La historia de Steinmetz en General Electric es un caso de estudio de manual. Tenían a un genio que era un pésimo gestor. En lugar de despedirlo o degradarlo, ¿qué hicieron? Le crearon un puesto a medida, uno que aprovechaba sus fortalezas y le permitía, como se suele decir, salvar la cara. Fue una jugada maestra que benefició a todos y que demuestra que se puede corregir una situación sin necesidad de aplastar el ego de nadie. Vale, hasta aquí hemos visto los consejos prácticos de Carnegie, pero ahora vamos a darle una vuelta de tuerca. La gran pregunta es, ¿por qué este enfoque en el yo, en la automejora, ha explotado en las últimas décadas? La respuesta, como veremos, va mucho más allá de unas simples técnicas sociales. Para entenderlo, tenemos que mirar el panorama general, el auge de la cultura de la autoayuda. Es un síntoma de una transformación social mucho más profunda. Si comparamos los antiguos manuales de urbanidad con libros como el de Carnegie, vemos un cambio clave. Antes, las reglas se enfocaban en el comportamiento externo, en cómo encajar en una sociedad muy rígida. Hoy, como muestra esta tabla, el foco se ha ido hacia adentro. Ya no se trata tanto de seguir unas normas, sino de gestionar nuestra propia psicología, nuestras emociones y pensamientos. Los sociólogos le han puesto un nombre a esto: civilización reflexiva.
Es decir, que el trabajo de ser una persona civilizada ha pasado de seguir unas reglas externas a una especie de autoobservación constante. El control ya no es tanto social, sino sobre todo personal. Y esto nos lleva de cabeza a la quinta idea, la de administrar el yo. Nuestra cultura nos empuja cada vez más a vernos a nosotros mismos como si fuéramos una pequeña empresa que hay que gestionar. Este fenómeno tiene que ver con algo llamado neoprudencialismo. Suena un poco técnico, pero la idea es simple. A medida que el estado del bienestar se retira, la responsabilidad de gestionar los riesgos de la vida, la carrera, la salud, las finanzas, cae cada vez más sobre los hombros del individuo. Cada persona se convierte en una especie de director ejecutivo de su propia existencia y, claro, necesita herramientas para tener éxito. Y es aquí donde la literatura de autoayuda entra en juego. Ofrece precisamente esas herramientas. Su visión del mundo es muy clara. El éxito y la felicidad dependen de uno mismo. La sociedad, con sus normas y sus deberías, a menudo se presenta como un obstáculo. El objetivo final es la autorrealización, un proyecto que nunca termina para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y claro, en este contexto, los principios de Carnegie encajan como un guante. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que da un poco de vértigo, la verdad. Las técnicas de Carnegie se pueden usar para crear conexiones humanas de verdad, auténticas, pero en una cultura que nos empuja a gestionar nuestro yo, ¿no podrían convertirse también en simples herramientas para pulir nuestra marca personal? ¿Buscamos amigos e influencia o en realidad buscamos seguidores y engagement? La respuesta, casi un siglo después de que se escribiera el libro, sigue totalmente en el aire.